Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, y estamos acá en el estudio con el Seremi, por supuesto, de Economía, Javier Sepúlveda, porque hay varios temas también que queremos conversar con él. Uno de ellos es algo que planteamos siempre o cuando hablamos respecto a la situación que vive la región con respecto a la inversión o cómo poder impulsar. Uno de los temas que siempre hemos hablado es decir, bueno, ¿cómo hacemos que estos procesos sean un poco más rápidos? Siempre ha salido también de los gremios la situación de qué pasa con la permisología, que a veces los trámites son muy lentos, y para ver cuáles son los avances que están en este tema, estamos aquí, por supuesto, con el Seremi, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Seremi? Muy bien, pues aquí estamos contentos de estar nuevamente en el Conquistador junto a ustedes. No, nosotros también contentos de que usted venga siempre acá al estudio, porque siempre decimos que nos encanta que vengan acá a presenciar las entrevistas, son mucho mejores. Sí, totalmente. Y en este día que nos venía diciendo que ya se acerca la lluvia. Sí. Nosotros llegamos con viento, Seremi, mucho viento. Sí, todavía hay viento afuera. Pero lo bueno es que a frío no hace. No, nada de frío. Sí. Bueno, Seremi, hablemos un poco con respecto a cuáles son los avances que podemos tener respecto a poder apurar básicamente también la situación de las inversiones que dentro de este gran paraguas, cuando hablamos de que necesitamos cómo mover la economía, específicamente además acá en la región del Biobío, a veces nos preguntamos, bueno, pero ¿en qué está? Todavía no vemos nada, todos levantan las alertas, pero ¿qué avances tenemos en concreto respecto a este tema? Mira, como Ministerio de Economía, desde ya hace 3 años, desde que asumimos el gobierno el año 2022, rápidamente nos pusimos en distintas agendas para acelerar la inversión. Ya estamos con varios proyectos de ley en este ámbito. Además de eso, se creó el Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, que canaliza, orienta las inversiones en tema de fomento productivo hacia aquellas iniciativas de inversión que nos permitan avanzar hacia el desarrollo productivo sostenible. Al mismo tiempo se creó el espacio de articulación público-privado que se llama Gabinete Pro Crecimiento y Empleo, donde nosotros hacemos seguimiento permanente, continuo a distintos proyectos de inversión para ayudarlos o para acompañarlos, por decirlo así, en el proceso de tramitación de permisos sectoriales. Pero hay uno de estos proyectos de ley que es el más emblemático. Es un proyecto de ley de permisos sectoriales que crea un nuevo sistema integrado, ¿verdad?, en donde todos los servicios públicos que entregan permisos a las inversiones, ya sean inversiones públicas o privadas, porque esto de la permisología afecta por igual a inversión pública como a inversión privada. Entonces, los distintos servicios públicos, ministerios, organismos del Estado que hoy día entregan estos permisos no están integrados en un sistema único, no conversan unos con otros. El titular de un proyecto tiene que ir puerta por puerta, en un lugar no tiene ni idea de que el mismo proyecto está requiriendo otros permisos en otra institución del Estado. Entonces, cuando no existe esa integración, ocurre lo que hoy día vemos, donde proyectos podrían demorar 5, incluso más años, y eso no puede ser. Entonces, este proyecto de ley que estamos impulsando como Ministerio de Economía, obviamente mandatados por el presidente Boric, se ingresó hace ya bastante tiempo, y diría que más de 2 años llevamos tramitándolo, y va avanzando súper bien. Ya se aprobó en la Comisión de Hacienda del Senado y ahora pasa a la votación en la sala del Pleno del Senado, así que estamos muy, digamos, en las puertas pronto a que esto se convierta en ley. ¿Y qué hace? Viene a reducir significativamente los tiempos en que los tiempos que demora una inversión, ya sea público o privada. Como dije, crea un sistema integrado, una especie de plataforma virtual web, donde el titular de un proyecto en un solo lugar virtual va a poder requerir todos los permisos que requiere su proyecto. Va a poder ver cómo avanza la evolución, ¿cierto? ¿Dónde está el nudo crítico? ¿En qué servicio público se está demorando más? Los servicios públicos, a su vez, van a tener ciertas obligaciones y sanciones cuando no cumplan lo que está establecido en la ley. Se hace una diferenciación. También este proyecto de ley permite diferenciar, o va a permitir diferenciar, proyectos de bajo riesgo versus otros de gran riesgo. Porque hoy día, un restaurante que se instala en la esquina tiene que atravesar la misma burocracia que un gran proyecto minero o un gran proyecto energético. Entonces se va a hacer esa diferenciación, ¿verdad? Ese es un punto súper importante porque justamente yo quería preguntar por eso. A veces uno piensa cuando hablamos de permisología de grandes proyectos o empresas multinacionales, pero hoy día la permisología afecta, como dice usted, a todos por igual. Desde la persona que quiere instalarse con el pequeño negocio tiene que esperar que la Seremía de Salud, que el permiso municipal. Exacto. Esto permea a todo. Este proyecto llega incluso a esos pequeños proyectos por que supuesto. Hoy día yo creo que todos hemos escuchado al dueño del restaurante que dice, aquí estoy esperando
esperando mi patente de algo, tengo que abrir de manera parcial porque me falta esto. Y eso es un costo para el emprendedor, porque igual tiene que seguir pagando el arriendo, por ejemplo, o pagando ciertos costos fijos. La llega esta legislación. Por supuesto. Efectivamente, lo que hace este proyecto de ley es marcar esa diferencia. Los proyectos de bajo riesgo versus los proyectos de alto riesgo. Ya aplica lo que se llama la habilitación de declaraciones juradas y avisos en caso de bajo riesgo. ¿Qué implica esto? Que basta con hacer un formulario de declaración jurada cuando hay bajo riesgo y con eso ya puede empezar a echar a andar el proyecto. Perfecto. Y eventualmente en algún momento la entidad que hoy día tiene que entregar un permiso no va a tener que esperar a que esa entidad entregue el permiso, sino que basta con la declaración jurada y luego esa entidad va a ir a fiscalizar eventualmente que efectivamente sea lo que dijo el formulario de la declaración jurada. Y al mismo tiempo se va a hacer efectivo el tema del silencio administrativo, porque hay muchos servicios también que por distintos motivos demoran, no porque se han ideologizado, porque también se hace caricatura de estas cosas, ¿ya? Se piensa de que en el gobierno son todos ideologizados y estamos en contra de las inversiones, pero la verdad es que los servicios públicos, algunos bien críticos, están colapsados. O sea, un funcionario tiene que ver así tremendo torre de carpetas, de expedientes. Si ese funcionario se va con licencia médica o con vacaciones, eventualmente ese expediente queda ahí en ese escritorio porque no hay alguien más que lo vea. Entonces, el tema está crítico en algunos servicios públicos. Entonces, por eso se va a hacer aplicable el tema del silencio administrativo, en donde transcurrió el plazo legal para que el servicio público entregue ese permiso. Si no se entrega ese permiso, se da por entendido que está aprobado ese permiso. Perfecto. ¿Ya? Y eso va a aplicar obviamente en algunos casos de inversiones de bajo riesgo, que la gran mayoría son inversiones de bajo riesgo. O sea, nosotros en el Biobío, en otra agenda que le estaba comentando del Gabinete Pro Crecimiento, hacemos seguimiento más o menos a unas 50 a 60 proyectos de inversión. La gran mayoría son proyectos de inversión, yo diría, medianos, ¿ya? Muy pocos son gigantes, así como que grandes, que uno diga de gran envergadura, hay muy poco. Y otro gran porcentaje también son proyectos más chicos, ¿ya? Ahora, nosotros vemos los que tienen montos de inversión sobre los 80 o 100 millones de dólares. O sea, de ahí para abajo no le hacemos seguimiento, entonces estamos un poco invisibles, pero la gran mayoría de las inversiones que se hacen en la región y en el país son proyectos de emprendimiento más pequeños, habilitación o construcciones de nuevos espacios de servicios, comercios, restaurantes, gastronomía, cabañas, por ejemplo, en temas turísticos, que esas son inversiones que para objetos de lo que es la política pública, en esta materia, son inversiones que quedan un poco invisibles por lo que les comentaba, porque el foco está en acelerar las inversiones grandes, que son tienen mucha más tracción, más generación de empleo. Claro. Y ahí, Seremi, entonces también lo que nos traería esta ley es tener certeza también un poco de los plazos, es decir, bueno, esto no debería demorarse más porque en el fondo es como de ponerle como un hasta, porque hoy día es lo que, sobre todo con los grandes proyectos, está el gran ejemplo, creo, de lo que pasó con GNL Penco Lirquén, de que uno ya se había olvidado que estaba este proyecto, de repente, cambiaron los dueños, sí, ahora aprobamos, y resulta que había pasado 10 años y claro, todo ya había cambiado la estructura de la empresa porque pasó tanto tiempo. Entonces con esta ley vamos a tener esto no debería pasar desde esta cantidad, dependiendo obviamente y según lo que también leí acá, sin pasarse por alto temas ambientales y otras exigencias también que son las mínimas. Sí, porque algo que nos aclaramos bien, aunque yo siempre lo digo en todas partes, que esto es el proyecto de ley que nosotros estamos tramitando del Ministerio de Economía, es para acelerar inversiones a través de la creación de un marco integrado de permisos sectoriales. ¿Qué son los permisos sectoriales? Todos los trámites o permisos que las inversiones tienen que solicitar que no tienen que ver directamente con la evaluación ambiental o la evaluación del impacto ambiental. O sea, que son permisos que piden o antes de la evaluación ambiental o después de haber hecho su evaluación ambiental, ¿ya? En paralelo a este proyecto de ley hay otro proyecto de ley que lo sigue el Ministerio de Medio Ambiente, que ese tiene que ver con una modificación al sistema de evaluación de impacto ambiental. Ya en conjunto, obviamente, ambos proyectos lo que vienen a hacer es a dar más certeza, disminuir los plazos que demoran las inversiones y a acelerar la reactivación económica, la creación de empleo. Y este proyecto de ley nuestro, del Ministerio de Economía, que crea una ley marco para los permisos sectoriales, una vez entrando en vigencia, podría reducir los tiempos de inversión
los tiempos, digamos, de tramitación, perdón, entre un 30 a un 70% dependiendo del rubro, del sector y del nivel de riesgo que tiene esa inversión. ¿Ya? Acá en el Biobío se van a ver beneficiados significativamente lo que tiene que ver con proyectos energéticos, principalmente. En el norte, por ejemplo, se van a ver beneficiados los proyectos mineros. Entonces va a depender del rubro y del nivel de riesgo que tiene la inversión. Porque como decía, a menor riesgo de esa inversión, muchas más facilidades para aplicar lo que es declaraciones juradas, silencio administrativo, entre otras atribuciones que entrega este proyecto de ley. Seremi, usted mencionaba esto de los permisos sectoriales, también la posibilidad o el trabajo que se está haciendo para poder modificar y hacer más eficiente todo lo que tiene que ver con el servicio de evaluación ambiental y este nudo que ahí pareciera que se conforma mucho. Desde la perspectiva de la cartera que usted ve, que es la económica. Hace algunos días nosotros entrevistamos a un representante de la Universidad de San Sebastián que trae un estudio, me imagino que usted participó de él. El costo que le implica a la región, claro, el tema de los permisos. El tema de los permisos, que tiene mucho que ver con esto. Y él justamente hablaba y decía que hoy día también uno de los grandes puntos es que usted decía, esto no es ideologizado, pero hoy día hay ciertas instancias, sobre todo desde la perspectiva ambiental, que participa en lo político. Sí, obvio, la instancia, o sea, el proceso de evaluación, seguir participando el proceso de evaluación de impacto ambiental es en un 90 y tanto %, yo diría que es bien técnico el criterio. Pero al finalizar el proceso llega a la instancia que se llama Comisión de Evaluación Ambiental, que es una instancia política. El Comité de Ministros. No, es que el Comité de Ministros es cuando hay proyectos que son interregionales. Ajá. O aplica cuando hay proyectos grandes que sobrepasan el límite de una región, o también el Comité de Ministros se mete cuando hay recursos de reclamación ante un proyecto que fue rechazado. Pero en general lo regular es que los proyectos de inversión que se evalúan ambientalmente en su etapa final de la evaluación ambiental llegan a la Comisión Regional de Evaluación Ambiental, donde ahí está el delegado presidencial regional y otros 10 Ceremis, incluido yo como Ceremi de Economía. Ajá. Entonces yo estoy regularmente ahí, digamos, sancionando proyectos. Y ojo, entre paréntesis, debo decirlo, desde que nosotros asumimos el gobierno hace 3 años, hemos rechazado no más de 3 iniciativas. Pero debería la ser gran así. Mayoría son aprobados siguiendo la recomendación. Entonces, claro, siempre está el tema en cuestión de debería o no debería participar. Yo creo que esto era una creación de hace 30 años, cuando se creó la ley en la década de los 90, viene la ley de medio ambiente, ¿verdad? En donde había otro contexto distinto, otro contexto histórico, social y económico y político distinto al actual. Entonces en ese momento quizás se requería. Hoy día probablemente hay que cuestionárselo, ¿ya? Perfecto. Y de hecho el proyecto de ley del Ministerio de Medio Ambiente, entre uno de sus lineamientos, ponía este tema en cuestionamiento. ¿Qué tan necesario es mantener o no mantener esta instancia que es más política? Si en el fondo lo que no importa es que se cumplan criterios técnicos de resguardo a la salud de la población, a la naturaleza, etcétera, que no generen los impactos ambientales. Sobre todo porque pareciera que esa instancia política borra todo ese 90% que usted menciona que es técnico. Normalmente cuando viene la bajada y se ve, dice, chuta, ya no sé, en realidad aquí... Y sabes que al final tampoco es tan certero cuando se rechaza políticamente un proyecto, porque igual después el titular de un proyecto tiene otras instancias para apelar, ya para presentar recursos de reclamación. Entonces va al Comité de Ministros y si no, entonces va al Tribunal Ambiental. Entonces, la mayoría de los casos en donde la Comisión de Evaluación Ambiental, que es una instancia política, rechaza un proyecto, lo único que hace es alargar más el proceso, porque si el proyecto cumple técnicamente con todo, igual va a terminar siendo aprobado. Ese es el tema. Seremi, bueno, trayéndolo, siguiendo con el tema como de las inversiones y lo que ha ido pasando acá, también a nivel local acá en la región del Biobío con esta situación de la ley de fraccionamiento que afectó también el trabajo que se está haciendo en el plan de fortalecimiento industrial. ¿Cómo va eso? Porque en algún momento, claro, también desde el ámbito quizás como político ahí hubo algunos quiebres, algunas críticas también, y una instancia que obviamente está relacionada quizás como con otro tema, con otro proyecto de ley, afecta también el trabajo que se está haciendo acá a nivel local. ¿Cómo se ha ido todavía? No se pudo concretar la cita que se tenía planificada para fines de mayo, tengo entendido, y debería concretarse ahora en junio del plan de fortalecimiento industrial. Sí, claro que sí. A ver, voy a hablar brevemente sobre la ley de fraccionamiento. Ya nosotros teníamos un compromiso pendiente, que era poder modificar la ley de pesca vigente, que también se le denomina ley Longueira, ¿verdad? Que es una ley que tuvo sus matices bien grises o negros, por decirlo claramente, ¿cierto? Hubieron parlamentarios del norte de este país que fueron condenados por hechos de corrupción, le pagaron, o sea, recibieron pago de la industria para ir alineando la ley a sus intereses de los industriales, ¿verdad? Pero en el norte fue esto, ¿eh?
El tema es que la ley de fraccionamiento lo que vino a hacer era saldar esta deuda y por lo tanto en todas, no en la mayoría, sino que en todos los tipos o especies de pescado, merluza, sardina, jurel, etcétera, en todas las pesquerías se le llama. Lo que hizo nuestra ley de fraccionamiento fue aumentar el porcentaje para el mundo artesanal y reducirlo para el mundo industrial, porque uno contra otro, ¿verdad? Pero entendiendo que la industria pesquera de la región del Biobío tiene sus particularidades, o sea, la industria que tenemos nosotros en el Biobío no existe en otras regiones de Chile. Y eso hay que, cuando se legisla, y cuando uno desde el Ejecutivo también promueve esta iniciativa de ley, tiene que integrar estas consideraciones. Entonces, entendiendo eso, nuestro ministerio y nuestro ministro de Economía lo que hizo fue tratar de mantener ciertos equilibrios. Obviamente, a darle más recursos al mundo artesanal, pero sin poner en riesgo la viabilidad de la industria acá en el Biobío. Por lo tanto, los cambios que se ven acá son bien mesurados en comparación con los cambios que ocurren en otras regiones. En el norte, por ejemplo, prácticamente la mitad de lo que tiene la industria se le pasó a los artesanales. Sí. Acá eso no ocurre. Eso quedó resuelto, el tema de la merluza quedó resuelto. Afortunadamente, la empresa Pacific Blue, que había anunciado su cierre, ya dijo que con esto está ok. Entonces, eso lo que hizo fue descomprimir una tensión legítima que existía entre los gremios empresariales que participan del plan de fortalecimiento industrial. Pero, independiente de esa tensión, el diálogo entre el gobierno y los gremios siempre es continuo. No es que se enoja uno y se cortan las relaciones, porque la política pública tiene que seguir funcionando. La economía se sigue moviendo, por lo tanto, ese diálogo es continuo, y ahora efectivamente durante este mes y durante julio vamos a estar viendo algunos hitos importantes en torno al plan de fortalecimiento industrial, que por lo demás es un plan que sigue muy vigente. O sea, nosotros desde el Ministerio de Economía hemos liderado esto, pero entendiendo que es un plan que nace en la región y que debiera quedar aquí en la región. Esto es una fuerza de los sindicatos de trabajadores de sectores industriales los que empujaron esto, y nosotros aplicamos o utilizamos las herramientas del Estado para que a través de la política pública este plan tome forma. Pero en el fondo es un plan cuyo espíritu y fuerza nace acá en el Biobío. Nosotros mantenemos muy vigente el plan, lleva más de la mitad de las medidas o ejecutadas o en ejecución. Es más, hace como 20 días atrás se aprobó en el Congreso y se despachó a ley un proyecto que crea un FOGAES como de emergencia, por decirlo así, que viene a facilitar el acceso a financiamiento a empresas medianas y algunas grandes empresas para reactivarlas, que puedan acceder a créditos de inversión en condiciones mucho más flexibles. También crea un subsidio a las tasas de crédito hipotecario para generar más acceso a la primera vivienda. Y así otras medidas que hemos estado impulsando desde el plan siguen muy vigentes. Sí, hace unas semanas o días, en realidad, conversábamos con Carolina Parada, secretaria ejecutiva, y ella decía, estos son tensiones que estamos resolviendo y que efectivamente esperamos seguir. Ahí las conversaciones con el gobernador regional, que también es un actor importante, ¿cómo van? El gobierno regional es, pero extremadamente relevante en materia de desarrollo productivo. O sea, en Chile, el diseño y la configuración que tiene el Estado como tal, hace que sean los gobiernos regionales los protagonistas o los líderes del desarrollo productivo regional. Nosotros desde el Ministerio de Economía tenemos también mucha fuerza, políticas públicas, tenemos un engranaje, un músculo, pero que queda a disposición de las regiones para ayudarle al gobierno regional a empujar ese carro. Y en ese sentido también mencionar que el diálogo con el gobierno regional siempre ha sido un diálogo continuo. El gobernador regional legítimamente expresa sus molestias, pero él no dijo que el gobierno regional se sale por completo del plan, sino que él personalmente no va a participar de la instancia, pero la verdad es que el gobierno regional sigue, a través de un representante del gobernador, sigue inserto en el plan, porque además es muy relevante, como decía. Y para cerrar, otro tema que también lamentablemente había puesto como un poco en riesgo ahí el tema de la inversión fue este ataque ahí en Santa Bárbara al proyecto de la central Rocalhue, donde también en el fondo se reunieron gremios con autoridades públicas también para ver un poco que esto no vaya a afectar el futuro también del desarrollo local. ¿Cómo se ha ido conversando también un poco esta mezcla de seguridad, inversión también que se tiene que dar a propósito de estos grandes proyectos, además un proyecto con inversión internacional también? Claro, nosotros desde el Ministerio de Economía no tenemos mucho que ver con el aspecto de seguridad. Obviamente hay instituciones del Estado que se encargan de eso. De hecho, la creación del Ministerio de Seguridad hace pocos meses, ya tenemos la nueva Seremi y primera Seremi de Seguridad Pública, y qué bueno que sea mujer además, porque estaba medio desequilibrado el gabinete, se habían ido varias Seremi de mujer y la mayoría eran hombres, así que qué bueno. Pero
como dije, es un tema que desde el Ministerio de Economía no nos insertamos desde el punto de vista de seguridad, pero sí desde lo que hemos estado conversando ahora, que tiene que ver con la inversión. Nosotros, a través de la Oficina de Grandes Proyectos que está en nuestro nivel central, tomamos contacto rápidamente con el titular, conversamos para identificar más o menos el valor de esa pérdida, de qué forma nosotros podíamos ir acompañando o aportar en ese proceso, así que es un vínculo que se mantiene. De hecho, la central hidroeléctrica Rucalhue es parte de el Gabinete de Procrecimiento, donde está este listado de proyectos de inversión que nosotros le hacemos seguimiento y monitoreo, y hemos colaborado con varias gestiones para ir destrabando algunos nudos críticos respecto de los permisos que solicita esta empresa. No, ¿retrasos a propósito de este tema podría tener este proyecto? No, por el momento no nos han indicado que hay un retraso significativo, y yo creo que es difícil que tenga un retraso significativo considerando que está todavía en como la primera parte de la ejecución, de la construcción. Muy bien. El Seremi de Economía de la región del Biobío, Javier Sepúlveda, conversando acá en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción, por supuesto, acerca de principalmente temas de inversión que para nosotros acá en la zona son muy relevantes, y cómo también con este proyecto de ley de permisos sectoriales vamos a avanzar también en que los plazos vayan siendo también un poquito más cortos y sea más ágil también todo este proceso. Gracias, Seremi. No, gracias a ustedes, que tengan una excelente jornada. Recuerden protegerse y cuidarse porque se vienen algunas lluvias y vientos. Sí, así es.